Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a todos los colegas, a todos los estudiantes y al público en general que hoy asisten a esta charla. Hoy tenemos al doctor Iván Fuenmayor. El doctor Iván Fuenmayor es graduado en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia en el año 2011. Posteriormente hizo un internado rotatorio en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UCB en el Hospital de Pequeños Animales en el año 2012. Tiene estudios de posgrado en Medicina y Cirugía de Pequeños Animales en los años 2013, 2014 y 2015. Tiene un título de Medicina Interna por Veterinarios de la UEB en la Universidad de Salta. Además, tiene un título de Oncología Clínica. Hoy nos va a presentar Iván Fuenmayor el síndrome paraneoplásico. Bienvenido, Iván. Un placer para todos tenerte nuevamente aquí. Excelente estudiante y ahora excelente profesional. Bienvenido. Gracias, profe Yanin. Primero que todo, para mí es un honor poder ayudar a uno de mis pilares durante mi formación como veterinario, mi primera casa de estudio, la Facultad de Ciencias Veterinarias de LU. Y bueno, ayudarlos en esta difícil situación. Afortunadamente, en mi vida profesional he sido parte de dos grandes universidades, que son la Universidad del Zulia y la UCB. Y bueno, para mí, de verdad que no tengo cómo expresar el poder, sé que se me dé la oportunidad de poder ayudarlos, ¿no? Para solventar la situación que se está presentando ahora, ¿no? Bueno, yo, parte de la clínica, yo trabajo clínica diaria, veo casos de medicina interna, pero también estoy a cargo en la clínica donde trabajo de la parte de oncología. Y bueno, me pareció importante un tema como son los síndromes paraneoplásicos, que son bastante relevantes en la clínica diaria cuando vemos pacientes oncológicos, ¿no? Entonces, hablemos un poco qué son. Okay. Okay. Los síndromes paraneoplásicos son un fenómeno clínico que ocurre durante el proceso neoplásico. Son alteraciones tanto estructurales o funcionales que ocurren por consecuencia del tumor o distantes o como son las metástasis del mismo. Usualmente están debido a una sobreproducción de algunas sustancias que no se libera de manera normal o se encuentra aumentada su liberación. En muchos casos se desconoce su etiología, pero pueden ser debido a que el cáncer como tal puede inducir enfermedades autoinmunes, la formación de inmunocomplejos o estados de inmunosupresión, ¿no? Entonces, ¿por qué son importantes la detección de los síndromes paraneoplásicos? Porque los mismos pueden preceder la clínica de un tumor. La mayoría de los síndromes paraneoplásicos están asociados a trastornos neuroendocrinos. Uno muy común es la hipoglicemia, que puede estar asociado a tumores como el insulinoma, que es un tumor de células betas del páncreas, que muchas veces puede ser tan pequeño como una semilla y ya empezar a provocar signos clínicos, o sea que el diagnóstico de la enfermedad neoplásica muchas veces por la aparición de la hipoglicemia, que es un síndrome paraneoplásico, ¿no? Entonces, también es importante porque el control de los mismos está asociado al control del tumor primario o su metástasis. También nos pueden ayudar para monitorizar la respuesta al tratamiento y la reaparición de estos síndromes está asociado a la reaparición de la neoplasia. Y hay algunos isotipos de tumores que exhiben síndromes paraneoplásicos específicos. Entonces, esto es una imagen, un capture del Whitrow, ¿no? Que es un libro de referencia de oncología, ¿no? Y podemos ver que hay una gran complejidad de síndromes paraneoplásicos que se pueden presentar tanto en perros como en gatos. Pero para esta clase, para no extendernos mucho, vamos a enfocarnos en lo que son los más comunes. Entonces, el primer síndrome paraneoplásico que les voy a mencionar es la hipercalcemia. Es bastante frecuente. Cuando detectamos hipercalcemia en paciente, bueno, tenemos que tener cuidado que pueda ser un error de laboratorio.
En los perros no es nada infrecuente encontrar hipercalcemia y la malignidad es una de las causas más frecuentes de la misma. Se puede manifestar en el paciente como con poliuria y polidipsia. En los gatos es mucho más infrecuente que en los perros, pero siendo la enfermedad renal crónica y la malignidad, o sea, el cáncer, como las causas más comunes. Y en los gatos, a diferencia de los perros, que es la poliuria, la anorexia es el síntoma más frecuente. Entonces, el 60% de los casos de hipercalcemia que se detectan en nuestros pacientes, el 30% en los gatos se deben a malignidad. Entonces, los tumores que se encuentran más asociados al linfoma, a la hipercalcemia, en los perros suelen ser los linfomas, específicamente los linfomas tipo T, que pueden estar presentes en los casos de linfoma mediastínico y algunos linfomas de tipo epiteliotrópico. En los carcinomas de sacos anales, que se pueden presentar hasta un 25% de esos casos, y en el mieloma múltiple. También pueden entrar hipercalcemia en los casos de estimoma, tumores mamarios, osteosarcomas, leucemias linfoblásticas, carcinomas adrenales, feocromocitoma y los carcinomas renales. Y en los gatos es bastante común encontrar hipercalcemia en los casos de carcinoma de células escamosas, el linfoma como es el mediastínico y el mieloma múltiple. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos en que se instaura hipercalcemia en un paciente oncológico? Bueno, muchas veces son productos fabricados por el tumor, a veces son desconocidos, pero el principal incluye que muchos tumores, como los linfomas tipo T, expresan un péptido, que es un péptido similar a la paratormona. Recordando un poco de fisiología, la paratormona tiene acción en diferentes órganos, principalmente en el hueso, en los riñones y el intestino, que promueve la reabsorción ósea, la reabsorción de calcio a nivel renal y aumenta la absorción de calcio a nivel intestinal. También está muy asociado a la producción de calcitriol, que es la opinina y sus análogos, los AOF, que son los factores activadores de osteoclastos, las prostaglandinas E y algunos tipos de mediadores inflamatorios, como son las interleuquinas 6, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. Entonces, pero cuando se nos presentan en un paciente con hipercalcemia, tenemos que tener en cuenta siempre que hay una gama de diferenciales que se nos pueden presentar, ¿no? Que no solamente son, aunque es un 60% de los pacientes oncológicos o de las causas de hipercalcemia son pacientes oncológicos, tenemos que recordar que otras causas. En inglés hay una regla mnemotécnica que se menciona que es Hogs in the Yard, que en español se puede desglosar de esta forma, que puede ser por error de laboratorio, que siempre está presente en cualquier examen, puede estar posible, en caso de malignidad, en fallo renal, en toxicosis por vitamina D, en enfermedad de Addison o hipoadrenocorticismo, enfermedades granulomatosas, en hiperparatidismo primario e hiperparatidismo nutricional secundario. Entonces, ¿cuáles son los signos principales que se van a presentar en nuestros pacientes? Bueno, los perros, el principal signo que se puede observar en el caso de hipercalcemia es la polidipsia y la poliuria. Ya voy a eso. El profesor Jenner me dijo que si podemos dejar las preguntas para el final, que yo las puedo ir contestando, pero me dijo que para no perder el hilo, preferiblemente las dejamos al final, pero ya te la contesto ahora mismo que tengo una lámina sobre eso. Entonces, principalmente, la polidipsia poliuria es bastante común en perros y gatos, en los perros principalmente, la anorexia, los vómitos, debilidad muscular, constipación, signos neurológicos, bradicardias y arritmias, y en los gatos se pueden presentar vómitos y anorexia. ¿Cuál es el efecto del calcio a nivel renal? Bueno, el calcio a nivel de los túbulos renales, la acción de la hormona antidiurética, lo que conlleva una tubulopatía hipercalcémica. También el calcio produce vasoconstricción de la arteriola aferente hacia el riñón, produce mineralización. Esa vasoconstricción se traduce como disminución del flujo sanguíneo renal, también produce necrosis del epitelio renal y fibrosis que conlleva azotemia, que lleva a un fallo renal, una injuria renal aguda, ¿no? Entonces, el diagnóstico, como bien preguntó la doctora, es la medición del calcio, ¿no? Hay que recordar que el calcio está presente en el organismo de diferentes formas, en diferentes presentaciones. El 50% está como calcio ionizado, que es el calcio biológicamente activo, que es el que hace el efecto en el sistema.
el que se encuentra unido a proteína, que es un 40%, unido a albúmina, y algunos compuestos de calcio que corresponde al 10%, ¿no? La mayoría de los equipos comerciales, lo que nos miden es el calcio total, que puede ser de ayuda, sobre todo cuando hay valores críticos que están por encima de, algunos dicen 14 o 16 microgramos sobre decilitro, pero si pueden obtener el calcio ionizado o la fracción ionizada o libre del calcio, sería de mucho mejor ayuda. Hay algunas fórmulas, como la que está abajo, que ayuda a corregir el calcio con la albúmina para que nos dé el calcio ionizado, pero no son tan efectivos. Principalmente mejor sería obtener el calcio ionizado. Esto tanto en casos de hipercalcemia como en casos de hipocalcemia, porque yo, bueno, como les dije, yo también hago clínica y he visto pacientes con hipocalcemia que uno signo y una anamnesis que es sugerente a una tetania puerperal y tiene el calcio total normal, ¿no? Y probablemente yo le mide a ese paciente el calcio ionizado y esté bajo. Entonces, bueno, no nos debemos llevar siempre por el calcio total, sobre todo si la clínica es sugerente a que está alterado, ¿no? Bueno, el diagnóstico se basa muchas veces en el examen físico. A través del examen rectal podemos detectar si hay la presencia o la sospecha de carcinoma de sacos anales. Es importante la palpación de los nódulos linfáticos, la hematología y la bioquímica sanguínea, bueno, obviamente, ¿no? Para la hipercalcemia, análisis de orina para determinar si hay alteración en la concentración de la orina, radiografías torácicas en busca de lesiones a nivel mediastínica que pueden ser sugerentes a un linfoma, y también lesiones óseas, ¿no? Y también ecografía abdominal. Como les dije, la hipercalcemia es una urgencia, sobre todo en pacientes con valores por encima de 16 microgramos sobre decilitro y pacientes que están azotémicos. Son pacientes que se tienen que internar y abordar inmediatamente para evitar complicaciones que puedan poner en riesgo la vida de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, el tratamiento principalmente va dirigido a lo que es tratar la causa, ¿no? El tumor primario. La utilización de corticosteroides está indicada, ¿no? Porque disminuye la absorción intestinal y también promueve la excreción renal a nivel de los riñones, ¿no? Pero ojo con ello, en los casos de linfoma, o se sospecha de linfoma, ya que se conoce que los perros que han sido pretratados con corticosteroides antes de iniciar un protocolo antineoplásico, ya sea un COP, un COAP o un protocolo basado en shock, el uso de corticosteroides puede inducir la aparición de glicoproteína P. Y la glicoproteína P, o aumentar la expresión de la misma, que simplemente, bueno, yo lo explico así, que son como sustancias catapultas que expulsan de las células estos medicamentos, ¿no? Entonces, y de hecho es marca un pronóstico desfavorable a aquellos pacientes que han sido tratados previamente con corticosteroides, que presenten linfoma, ¿no? Entonces, ojo con eso, si lo van a utilizar en una sospecha de linfoma, podrían utilizar otros métodos para estabilizar. Lo otro es la utilización de cloruro de sodio del 0,9%. Este tipo de soluciones favorecen la excreción, la calcidiuresis y la excreción renal de calcio, ¿no? La furosemida también. La prednisona, bueno, como les mencioné, que con mucho cuidado, y bueno, en algunos casos está indicado, sobre todo en los tumores óseos, el uso de bifosfonato y también en casos refractarios, ¿no? Bueno, otro síndrome bastante común en medicina veterinaria es la hipoglicemia. Recordar un poco aquí de lo que es la fisiología de la liberación de la insulina. La insulina se libera cuando hay altos niveles de glicemia, o postprandiales, ¿no? Para ser aprovechada por el músculo y otra como fuente de energía. Y el exceso de la misma se convierte en glucagón, perdón, se almacena en el hígado, ¿no? Entonces, para lograr un equilibrio, cuando hay altos niveles de glucosa, se libera en páncreas insulina. Y cuando hay bajos niveles de glucosa, a nivel de páncreas, se libera el glucagón. Para ese glicógeno que está almacenado en la grasa, a nivel del hígado, se transforme en glucosa, ¿no? Lo que ocurre, entonces, en muchos pacientes oncológicos es que hay un exceso de insulina que puede estar asociado a muchos tumores, ¿no? Sin importar los niveles de glicemia del paciente.
Pero también, como todo, cuando tenemos un caso de hipoglicemia, igual que la hipercalcemia, tenemos que tener en mente una serie de diagnósticos diferenciales. Tenemos el Addison por la deficiencia de corticosteroides, puede haber disminución de la gluconeogénesis en casos de sepsis, en ayunos prolongados, en hepatopatía grave, hipopituitarismo, y también puede ser por error de laboratorio. Entonces, la neoplasia más común que genera hipoglicemia es el insulinoma. Y la hipoglicemia, o sea, los signos asociados a hipoglicemia se define por un nivel de glicemia por debajo de 60 microgramos sobre decilitro, aunque no suele acompañarse de signos clínicos hasta que esta cae por debajo de 50. También hay otras neoplasias que pueden estar asociadas a hipoglicemia, como son el lipoma, el leiomioma o el leiomiosarcoma, sobre todo el vaginal, el carcinoma, el adenocarcinoma hepático, el pulmonar y mamario, los hemangiosarcomas, las melanomas y los tumores de células plasmáticas. Entonces, ¿cuáles son las causas? Mucho de como lo sería el insulinoma, la sobreproducción de insulina está muy asociado a hipoglicemia, ¿no? Hay algunos tumores, como algunos tumores mamarios, que pueden producir factores de crecimiento similares a la insulina. Pueden haber sobreexpresión de receptores de insulina, como en el síndrome de Waldenburg. Hay aumento del uso de la glucosa, puede ser por casos de sepsis, ¿no? O en casos de enfermedades hepáticas muy severas, pueden haber gluconeogénesis disminuida. Entonces tenemos lo que es la tríada de Whipple. La tríada de Whipple se refiere a cuando tenemos un diagnóstico de un paciente con hipoglicemia, tenemos signos clínicos asociados al mismo, y hay una resolución terapéutica una vez de los signos clínicos cuando tratamos la hipoglicemia, ¿no? Y ¿cuáles son los signos clínicos asociados a la hipoglicemia? Bueno, generalmente son resultados de la neuroglucopenia y la producción de hormonas contrarreguladoras de la misma. Entonces vamos a tener signos asociados al sistema nervioso central, como es debilidad, ataxia, cuando es muy severa, convulsiones, colapso. En pacientes van a notar que son pacientes que siempre tienen hambre, polifagia, y puede haber en algunos casos paresis, ¿no? Entonces, el diagnóstico de la hipoglicemia como síndrome paraneoplásico se debe hacer con mediciones tanto de insulina como de glicemia, ¿no? La medición de niveles de glicemia, pues hay que evitar errores de laboratorio. Hay que recordar que la glucosa a temperatura ambiente se metaboliza a 7 miligramos por hora, ¿no? A temperatura ambiente. Entonces, o sea, si dejamos una muestra para procesarla en 1 o 2 horas, es posible que la hipoglicemia esté asociado más al tiempo en que se trata de procesar la muestra que una realidad del paciente, ¿no? O aquellos que tienen un laboratorio externo, si la van a procesar a través de una química completa, sepan que eso puede ocurrir, ¿no? Los glucómetros tienden a leer erróneamente bajo, especialmente cuando el hematocrito es alto, porque por procesos de glicólisis que ocurren dentro de los glóbulos rojos. Y bueno, el diagnóstico de insulinoma está asociado principalmente a lo que es el ratio de insulina-glicemia modificada, que es con esta fórmula matemática, que es insulina por 100, entre la glucosa menos 30. Cuando este ratio es mayor a 30, es bastante sugerente insulina. Para solicitar los valores de insulina es importante esperar que la glicemia esté marcando el glucómetro en low, no cuando esté dentro de un valor normal o alto, sino que hay que esperar que la glicemia esté en un rango bastante bajo, ¿no? Para evitar errores. La fructosamina también nos evalúa retrospectivamente el comportamiento de la glicemia. Y bueno, podemos solicitar también imágenes como sería la ecografía, la resonancia magnética y la tomografía computarizada. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento está basado en administrar dextrosa como una solución hipertónica. Si por lo menos si un paciente pequeño le tocan 4 cc, si se va a administrar no por una central, sino por una vía periférica, se debería diluir a la mitad, o sea, 4 cc de la dextrosa y 4 cc de solución, ¿no? Para evitar accidente o flebitis, ¿no? En esa vena, porque es una sustancia muy hipertónica. Y la dosis es 1 ml kilo de peso, administrándose de manera lenta. Una vez que esté estabilizada, se puede hacer una infusión continua con dextrosa en una solución de electrolitos equilibrada
Administrar alimentos, preferiblemente estos pacientes se deben alimentar de entre 5 a 6 veces al día, ¿no? Y si es refractaria en algunos casos y no sube, se puede utilizar glucagón a 0.5 o 1 miligramo por vía intramuscular o intravenosa, una sola dosis. Y se puede hacer una infusión continua con glucagón y dextrosa. El bolo inicial es de 50 nanogramos por kilo intravenoso y continúa la dosis que está así 10 a 15 nanogramos por kilo por minuto. También está la utilización de prednisona por vía oral, ya que la prednisona inhibe la acción periférica de la insulina, y la dosis que utilizo es 0,5 miligramos kilo por vía oral cada 12 horas. Se puede ir ajustando la dosis mínima para lograr un efecto en el tiempo, ir probando a ver con qué dosis mínima es efectiva, ¿no? Estos son tratamientos paliativos, ¿no? El tratamiento primario en caso de insulinoma es tratar de ubicar cuál es la rama del páncreas que está afectada y extirparla, ¿no? Hay muchas veces que macroscópicamente en cirugía el tumor no se ve, a veces eligen hacer ecografía transquirúrgica para determinar en dónde está, y bueno, en ocasiones cuando no es visible de ninguna forma, el cirujano toma la decisión a veces del % del páncreas, y bueno, y rogando que la parte que retiró es donde estaba el tumor, ¿no? Es una acción, es un describe, ¿no? También está la utilización de un medicamento que yo de verdad nunca he conseguido, pero es el diazóxido, que es yo estoy comunicando y lo busqué para un paciente y no lo logramos ubicar, y es que inhibe la liberación de insulina, ¿no? Que sería bastante prednisona, y ese manejo aplicativo he tenido bastante buena sobrevida. O sea, es importante en estos pacientes oncológicos, ¿no? Yendo un poquito a otro lado, es principalmente mantener la calidad de vida, ¿no? Siendo también un tumor maligno, el insulinoma, en algún momento tengamos que lidiar con la metástasis, y ya cuando este tratamiento no sea efectivo, tener otras opciones, como puede ser la eutanasia, ¿no? Entonces, bueno, otro síndrome bastante común es la anemia. En los humanos es muy, muy común y representa el 20-25% de todos los síndromes paraneoplásicos. La incidencia veterinaria es desconocida, pero se sabe que es bastante alta. De hecho, entre el 30 y el 43% de los perros y el 43 y 58% de los gatos con linfoma pueden presentar anemia. Y la anemia, recuerden que es un signo, no es un diagnóstico. Tiene varias causas. Una pueden ser causas hemolíticas, que puede estar dividida en causas hemolíticas inmunomediadas y causas de anemia hemolítica no inmunomediada. También podemos tener anemias por hemorragia crónica, anemia de enfermedad o inflamación crónica, y el caso de mieloptisis. Mieloptisis se refiere a la infiltración neoplásica a la médula ósea, ¿no? Entonces, hay algunas neoplasias que pueden provocar lo que se llama anemia hemolítica inmunomediada. Las características es que suelen ser bastante regenerativas, ¿no? A nivel de hemograma podemos ver que pueden ser anemias macrocíticas hipocrómicas. Sin embargo, bueno, el doctor Couto, una conferencia que dio en unos estudios de AIDS, mencionó que solamente el 13% de la anemia regenerativa tenían esas características, ¿no? Entonces hay que fijarse a veces en otros valores del hemograma para determinar si es regenerativa o no. Generalmente son hiperagudas y severas. Podemos encontrar, si hacemos un frotis, la presencia de ferocitos. Suelen ser CUMS positivos. Yo no hago CUMS, yo hago la prueba de aglutinación con una gota de solución salina y una gota de sangre, y observo si hay aglutinación. No, la prueba de CUMS tiene un porcentaje de falsos negativos bastante alto, alrededor del 40%, entonces para mí no vale la pena hacerlo, ¿no? También podemos ver la presencia de hemoglobinemia y hemoglobinuria, y bueno, ya hay veces que son causas idiopáticas, como en los casos de linfoma y leucemia. Entonces, bueno, quería recalcar que la anemia es en algunas, como factor pronóstico bastante importante en los casos de linfoma. En este estudio del 2009 menciona que hicieron un estudio retrospectivo en varios pacientes, y donde los pacientes entre hematocritos por encima de 40 eran catalogados que no tenían anemia. Entre 35 y 40 presentaban una anemia leve, y menos de 35 ya se catalogaban como anemia moderada.
y mencionan que esos pacientes con menos de 35 de hematocrito tenían menores sobrevidas que los pacientes que no estaban anémicos o tenían una anemia leve. Entonces la anemia, al momento de detectarla en los pacientes de su linfoma, hay que informarle al dueño que puede tener un impacto negativo en la sobrevida del mismo, ¿no? Entonces, también tenemos anemia hemolíticas no inmunomediada. La causa más frecuente es la microangiopatía o el daño mecánico sobre la superficie de los glóbulos rojos. Esto se puede presentar en casos de también no hemolítica inmunomediada y por eritrofagocitosis. En los casos de hemangiosarcoma, variedad hemafagocítica. En los casos de linfoma, el tumor de células plasmáticas y el mastocitoma. Y también puede ocurrir daño oxidativo a nivel de eritrocitos y suelen ser también regenerativas. La diferencia es que el cúmulo es negativo. Pueden estar acompañados también de trombocitopenia, hipoalbuminemia e hipercolesterolemia. La microangiopatía puede ocurrir por dos causas. Una por daño a nivel del endotelio, ¿no? O depósitos de fibrina. Y lo que ocurre principalmente es que generalmente los glóbulos rojos cuando pasan por un vaso sanguíneo tienen un flujo laminar, así liso. En cambio, cuando, por ejemplo, en los casos de hemangiosarcoma hay lesiones a nivel del endotelio vascular, lo que provoca que, como si los vasos sanguíneos tuvieran una especie de cuchilla que produce un daño fragmentativo sobre la superficie de los glóbulos rojos. Y podemos encontrar a nivel de Froti la presencia de algunas células como esta, que está aquí en la imagen de la derecha abajo, que son equistocitos, que son signos de anemia microangiopática, ¿no? Entonces, un tipo de anemia que es bastante relevante en estos pacientes, no solamente en oncología, sino en enfermedades crónicas, es una de las anemias, la presentación de anemia más común en medicina veterinaria humana. Las causas son multifactoriales, pero principalmente esas causas desencadenan que haya alteración en el almacenaje y el metabolismo del hierro. También ocurre que hay reducción de la vida media de los glóbulos rojos. Hay reducción de la respuesta de la médula ósea de la eritropoyetina y hay disminución también de la liberación de eritropoyetina a nivel renal, ¿no? Y normalmente suele ser una anemia de tipo normocítica, normocrómica, no regenerativa porque reportan baja producción de reticulocitos, ¿no? Entonces, lo que ocurre principalmente es que en este tipo de anemia, la fisiopatología, normalmente la captación de hierro por parte de los enterocitos y los eritrocitos y los macrófagos, perdón, es dependiente de una proteína que se llama ferroportina. La ferroportina lo que hace es que capta el hierro y lo lleva al interior del glóbulo rojo para ser utilizado. En el estado de inflamación sistémica, esto induce a nivel hepático la formación de una proteína llamada hepcidina. La hepcidina es una proteína de fase aguda. Esta hepcidina se une a la ferroportina e inhibe la internalización de hierro y su absorción por parte de los eritrocitos y los macrófagos. Y también promueve la degradación de la ferroportina. También hay otros factores inflamatorios que pueden inducir la formación de hepcidina, como son la interleuquina 6 y la interleuquina 1, y otras citoquinas involucradas son el factor necrosis tumoral alfa, la interleuquina 10 y el interferón gamma. Entonces, la inflamación también reduce la producción de eritropoyesis, la eritropoyesis por la inducción de daño oxidativo, disminuyendo los niveles de receptores de eritropoyetina a nivel de la médula ósea. Entonces, la determinación de anemia en estos pacientes es sumamente importante, ya que suele ser un factor pronóstico negativo. En ese estudio que les mencioné, hacíamos una comparación con el osteosarcoma. Curiosamente, no es un factor pronóstico negativo la presencia por la inflamación de anemia, más sí otros, como por ejemplo durante la estadificación del paciente, los niveles de fosfatasa alcalina que estén por encima de la normal, ¿no? Y bueno, otra causa de anemia en los pacientes oncológicos, como es la mieloptisis, que es simplemente como una infiltración a nivel de la médula ósea, células neoplásicas. Entonces hay un reemplazo de los precursores de la médula ósea por estas células tumorales, que lo infiltran y lo dañan, ¿no? Y es bastante común en neoplasias hematopoyéticas, como son las leucemias agudas, los linfomas, que ya en su estadio final, 5, los mielomas múltiples, y los mastocitomas en un estadio ya final también, ¿no? Otro síndrome importante que les quería mencionar es el síndrome de hiperviscosidad sanguínea. Está muy asociado a los casos de eritrocitosis y policitemia. Esta eritrocitosis y policitemia ha sido reportada en tumores renales como son los linfomas, los carcinomas y los adenocarcinomas, los fibrosarcomas, el leiomioma secal y los schwannomas espinales.
Entonces está muy asociado a lo que sería el aumento sérico de eritropoyetina, que en este caso es fuente tumoral. Otro mecanismo es el factor inducible de hipoxia. Puede verse también este síndrome debido a la hipoxia renal o tisular. Y bueno, como les dije, está muy asociado al desarrollo de hiperviscosidad. Clínicamente es relevante la policitemia en estos pacientes cuando tenemos hematocritos por encima de 70. Bueno, hay que recordar también que hay dos tipos de policitemia. Hay policitemia relativa y absoluta, ¿no? La relativa es asociada más a deshidratación, ¿no? Por la diferencia entre los alimentos forma y el plasma. Y tenemos también la absoluta, que puede ser primaria o secundaria, ¿no? La primaria en este caso asociada tumoral, o secundaria puede ser por un cambio a nivel ambiental, ¿no? Lo que ocurre principalmente son signos asociados al aumento de la viscosidad de sangre. Lo que ocurre es que la sangre se espesa tanto que parece que se empantana, ¿no? Como si fuera un pantano la sangre. Entonces esto genera obstrucciones en pequeños vasos sanguíneos, lo que hace que haya un déficit en el aporte de oxígeno y nutrientes, y además de generar problemas coagulativos. Es bastante común en mielomas múltiples, eritrocitosis paraneoplásica, como le dije anteriormente, o en policitemia vera, ¿no? Un tipo de desorden proliferativo a nivel de la médula ósea. Y el apiñamiento de glóbulos rojos por inmunoglobulina puede provocar también disfunción plaquetaria, ¿no? Este apiñamiento por exceso de inmunoglobulina se ve mucho en lo que son los mielomas múltiples. Entonces, algunos ejemplos que puede producir este síndrome son las leucemias, porque produce un exceso de glóbulos blancos, los mielomas múltiples por exceso de inmunoglobulina, y los carcinomas renales, que estimulan la producción de eritropoyetina. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos? Bueno, podemos tener diferentes sistemas que están afectados, como son el sistema nervioso central, con la presencia de convulsiones, ataxia y ceguera, porque el flujo sanguíneo cerebral estaría seriamente comprometido. A nivel cardiovascular podemos tener hiperemia y cianosis. A nivel oftalmológico podemos encontrar hemorragia retiniana y hemorragia en venas de la retina. A nivel renal podemos encontrar bloqueo poliúria por el daño renal, y hematológico en caso de mielomas múltiples por la agregación y la trombocitopenia que se puede generar. Podemos ver sangrado, epistasis y sangrado espontáneo a nivel de membranas mucosas, ¿no? Entonces el diagnóstico a través de un hemograma, ¿no? Cuando veamos elevaciones excesivas de ciertos elementos de la sangre, como son los glóbulos rojos, blancos, o también una química, la presencia de inmunoglobulina, que sería la química sanguínea. La ureanálisis siempre es importante en todos los pacientes. La presencia la detección de tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina también, para determinar si hay trastornos coagulativos. Radiografías y ecografía abdominal, estudios de citología de médula ósea. Y en los casos de mieloma múltiple se determina en la presencia de 2 de los 4 siguientes, que son la proteinuria de Benzi-Jones, que es a través de un estudio de la orina, un proteinograma, la gamapatía monoclonal, en los que hay presencia de osteólisis, sobre todo a nivel de los huesos largos, y hay aumento de plasmocitos en la médula ósea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento está dirigido a lo que es tratar lo que es el tumor primario. En los casos de mieloma múltiple, en caso sería hacer plasmaféresis, que es simplemente como extraer toda la sangre del plasma del cuerpo, son técnicas extracorpóreas, y limpiarla y volverla a introducir para que el cuerpo vuelva a suplir esos elementos que se retiraron, ¿no? También está indicado en los casos de flebotomía, a 10 a 20 ml kilo, hasta lograr un hematocrito en casos de eritrocitosis de 55% en perro y 50% en gato. Y también están los casos el uso de fluidos intravenosos como el cloruro de sodio o el Ringer, para tratar de diluir todos esos elementos en la sangre y mejorar la perfusión hacia los tejidos. Otro síndrome, aunque no está asociado per se a lo que es por un efecto tumoral, que es el síndrome de lisis tumoral, que está más asociado al uso de quimioterapia, y es un efecto secundario que puede ocurrir por el uso de quimioterapia, sobre todo aquellas neoplasias que son bastante quimiosensibles y tienen una carga tumoral, ¿no? Y esta se caracteriza por una muerte masiva de células por la quimioterapia y radioterapia.
Generalmente está más asociada en enfermedades hematológicas o con gran carga tumoral, como son el caso del linfoma. Lo he visto también en casos de tumor venéreo transmisible de gran tamaño, y suelen aparecer de 1 a 5 días de la administración, ¿no? Entonces, lo que ocurre principalmente es que cuando hay la utilización de quimioterapia sobre esas células bastante quimiosensibles, el contenido de esas células se libera a nivel de la sangre, ¿no? Entonces vamos a encontrar una alta presencia del contenido celular, como son el potasio, vamos a encontrar el fósforo, que va a desencadenar el fósforo la quelación del calcio y va a provocar signos de hipocalcemia, y van a provocar la liberación de purinas que se van a metabolizar y van a provocar la formación de ácido úrico. Entonces, todo esto los signos que se van a presentar son asociados al incremento o la disminución de ciertos elementos en la sangre. Entonces, los signos clínicos que podemos presentar en los casos de síndrome de lisis tumoral son debilidad, letargia, depresión, vómitos, taquipnea. Se pueden presentar también convulsiones, arritmias, bradiarritmias por el efecto del potasio. El potasio lo que hace es que induce que la electricidad se conduzca mal a nivel del corazón, ¿no? Y podemos tener alteraciones como ondas de picuda, intervalos de los segmentos pueden estar prolongados, ¿no? Puede llevar también a la aparición de shock, de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y también en coagulopatía intravascular diseminada. Entonces, lo más importante es detectarlo, pero lo más importante es prevenirlo, ¿no? ¿Cómo prevenimos este síndrome o esta respuesta? Es haciendo un proceso de estadificación, individualizar cada paciente, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente que está con una enfermedad renal o una injuria renal en ese momento, tiene niveles de potasio en borderline superior, o tiene el ácido úrico alto, o tiene el fósforo también incrementado, que pueda predisponer a que luego, si sigue subiendo, pueda disminuir los niveles de calcio. Bueno, antes de iniciar un tratamiento deberíamos tratar de estabilizar estos valores para evitar esta complicación, ¿no? Entonces el diagnóstico se hace a través de un hemograma, una bioquímica, un ureanálisis, a través de la medición de pH en sangre para los que lo puedan hacer, para determinar si hay presencia de acidosis metabólica, radiografías torácicas, radiografías abdominales, y bueno, la historia de que ha habido una quimioterapia reciente en las 24 o 72 horas. Siempre recalco que es importante la determinación y evitar este tipo de inconvenientes en los pacientes oncológicos, ya que puede provocar malestar en el propietario y llevarlo a que pueda abandonar cualquier tratamiento, ¿no? Pero si ocurre, bueno, tenemos aquí el tratamiento. Principalmente podemos utilizar gluconato de calcio al 10%. El gluconato no disminuye los niveles de calcio, perdón, de potasio, pero sí ayuda a contrarrestar los efectos del potasio a nivel del corazón. La dosis es de 0,5 a 1,5 ml kilo intravenosa, de forma diluida y lento, por menos 1 ml por minuto, y monitorizando también el electrocardiograma, ¿no? Por efectos que pueda hacer el calcio también en el corazón, ¿no? También está descrita la utilización de insulina. La insulina lo que provoca es que se apertura los canales transportadores de glucosa a nivel de la célula y arrastra potasio también a nivel intracelular. Va acompañado de lo que es de dextrosa para evitar hipoglicemia. La dosis de insulina regular es de 0,25 unidades kilo intravenoso. Y de 0,5, esta por cierto es la única insulina que se puede utilizar intravenosa, la intermedia no. Y la dextrosa dosis de 0,5 gramos por kilo al 50%, igual que anteriormente se lo describí, diluido de forma lenta si es una vía periférica. Si es una vía central, no es necesario hacer la dilución. Bueno, es importante medir la glucosa de 1 a 2 horas y suplementar fluido con dextrosa según el monitoreo. También está descrito la utilización de bicarbonato por los casos de acidosis y de terbutalina, ¿no? En los casos de bradicardia. Para evitar la producción de ácido úrico está descrita la utilización de allopurinol, que es un inhibidor de las antinas oxidasas, ¿no? Se utiliza mucho en pacientes como son los dálmatas, que tienen una alteración genética, ¿no? Que aumento en la producción de cálculos de urato, ¿no? También está indicado en estos casos
en exceso de ácido úrico. Entonces, un síndrome bastante común también en los perros y gatos son la hipocoagulabilidad y la hipercoagulabilidad. Siendo la hipercoagulabilidad mucho más común, es bastante común en los pacientes oncológicos. Esta se presenta en el 55% de los pacientes con linfoma. Rara vez este tipo de condiciones se manifiesta clínicamente, a diferencia de otras condiciones. Y el cáncer es el diagnóstico en el 27% de trombosis portal, en el 30% de tromboembolismo pulmonar y en el 54% de trombosis esplénica. Entonces, la coagulopatía intravascular diseminada es un trastorno trombohemorrágico, que es un fenómeno sistémico de coagulación por activación sistémica de la coagulación generando trombo. La consecuencia, o sea, inicialmente se produce la formación de trombo, pero al tiempo hay un consumo de plaquetas y factura de coagulación conllevando a una hemorragia incontrolable. Y el cáncer es una de las principales causas de coagulopatía intravascular diseminada. Una de las causas de CID más comunes son los hemangiosarcomas, los adenocarcinomas de tipo inflamatorio mamario y el adenocarcinoma pulmonar. Lo importante es recalcar que la mayoría de los pacientes que exhiben CID o signos asociados a CID suelen estar compensados. ¿Por qué? Porque suele haber un reabastecimiento de factores de coagulación bastante rápido, tanto de plaquetas y síntesis de proteínas anticoagulantes, y entonces lo que la hace a veces un poquito difícil de diagnosticar, pero es bastante prevalente que ocurre. Entonces lo que ocurre en las causas neoplásicas que provocan CUD suelen ser asociadas a tumores que pueden provocar que haya vasculatura tortuosa, pueden provocar que haya daño endotelial, que el flujo sea turbulento, variaciones del diámetro del vaso sanguíneo, también por éxtasis sanguíneo y también por hiperviscosidad. ¿Por qué ocurre el CID en las células, en los casos de cáncer? Tanto las células cancerosas, las células endoteliales y los monocitos son capaces de activar el factor tisular. La activación del factor tisular promueve a través de la vía intrínseca la activación del factor 7 y que lleva la activación del factor 10, que es necesario para la formación de trombina. También hay otras células cancerígenas que expresan ciertas citoquinas, como son la interleuquina 6 y la interleuquina 10 o el factor de necrosis tumoral, que son capaces también de activar los factores de coagulación. Entonces, todo este enrollo, todo este video lleva a la activación y la formación de coagulopatía intravascular diseminada. Inicialmente se concebía que la CID, al igual que los otros, es una simple consecuencia del cáncer. Ahora se sabe que la coagulopatía intravascular diseminada es necesaria para la progresión y la metástasis del mismo, ya que la fibrina que se forma actúa como un escudo de protección y adhesión durante el proceso de metástasis, y además de rodear el foco, y servir de matriz para la angiogénesis, o sea, la formación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, pero de igual forma, cuando hay proceso de hipercoagulabilidad, se agotan los factores de coagulación y lleva a una hemorragia incontrolable, pero no suele ocurrir en los pacientes oncológicos. Entonces, generalmente cuando hay un CID crónico compensado, podemos hacer un diagnóstico buscando tres de las siguientes: que haya trombocitopenia, que haya alteraciones a nivel de PT o el tiempo de tromboplastina parcial activado, que haya bajo fibrinógeno, que haya aumento de los productos de derivación de la fibrina o del dímero D, y también por la presencia de quistocitos. Entonces, cuando hablamos de un tratamiento que sea necesario, de verdad que es bastante difícil. Los pacientes que tienen un CID de forma manifiesta, es bastante difícil conseguir lo que es el equilibrio entre lo que son los trastornos trombóticos y hemorrágicos, ¿no? Y son pacientes que tienen muy mal pronóstico. De hecho, ahora les mencionaré algo, ¿no? Entonces, pero principalmente están en corregir en tres principios. Cuatro principios: lo que sería corregir la causa primaria a través de tener el CID, mantener la perfusión a los tejidos y evitar complicaciones. Evitar la causa, a través de la administración de derivados sanguíneos, como el plasma fresco congelado o crioprecipitado, que aportan antitrombina 3. Paralelamente a la administración de heparina, que es su cofactor, ¿no? Antes se decía que, que si está en este cuadro, ¿por qué meter antitrombina 3? Pero se ha descubierto que tiene beneficios importantes en este tipo de cuadros, ¿no? Entonces, se recomienda utilizar minidosis de heparina
junto con estos derivados a razón de 5 a 10 microgramos a nivel subcutáneo cada 4 a 6 horas, ¿no? El segundo paso es mantener la perfusión, la fluidoterapia agresiva con cristaloides de factores de plasma, ¿no? El objetivo es diluir los factores de coagulación y factores fibrinolíticos y además de movilizar los microtumbos y mejorar la perfusión. Y también hay que estar pendiente de no sobrehidratar para no se presenten otras complicaciones asociadas al mismo, ¿no? Entonces, y evitar las complicaciones, bueno, evitar complicaciones en órganos susceptibles como serían los riñones y evitar también la translocación bacteriana a través de la utilización de antibióticos, ¿no? Y bueno, de verdad que es un trastorno, una condición cuando se manifiesta. De hecho, en Estados Unidos usan esta regla mnemotécnica, esta sigla DIC, que es igual a Death is Coming, o también hay Dog in the Cooler, o sea que es bastante, o sea, una vez que se manifiesta es bastante difícil de revertir, ¿no? Entonces, como conclusiones, los pacientes oncológicos están predispuestos a tener complicaciones clínicas asociadas tanto a la enfermedad como al tratamiento, ¿no? No lo mencioné, pero otras consecuencias debido al tratamiento que se debe monitorear, no solamente el síndrome de lisis tumoral, sino también está la neutropenia febril, ¿no? Por la afectación de los tratamientos quimioterapéuticos sobre no solamente las células cancerígenas, sino sobre las células de rápida replicación en el organismo, como principalmente son los neutrófilos, ¿no? Y también en los casos de otra complicación bastante común, si no se sabe manejar, es la cistitis hemorrágica estéril en los casos de la utilización de ciclofosfamidas, ¿no? Y bueno, para la mayoría de los casos será necesario corregir la enfermedad para controlar los síndromes paranoplásicos, ¿no? Y como por ejemplo en el caso de insulinoma. Y en ocasiones estas situaciones pueden llevar a desenlaces fatales o como les mencioné en el caso de consecuencia de la quimioterapia, el abandono del tratamiento por parte de los propietarios, ¿no? Y bueno, esto es lo que tenía preparado para ustedes. No sé si tengan alguna pregunta, no sé si cuánto tiempo queda y podemos hablar un poquito de lo que es la neutropenia febril, no sé qué me dicen. A ver. Muchísimas gracias, Iván. Sí, todavía tenemos tiempo, ¿no? Yo no sé si el público lo quiere utilizar en responder, en que le responda a las preguntas o en avanzar un poquito más en el tema. Si quieres, esperamos a ver qué nos dice. Okay. O tú decides, ¿no? Tú estás ahorita. No, a ver que. No, estoy con tiempo, no pasa nada. De todas maneras, ya había llegado la primera pregunta, creo. Sí. Sí, nos dejamos ver porque ya creo que la mencioné con la clase. Generalmente los equipos que tenemos disponibles, como lo dije, se miden el calcio total. Las fórmulas del calcio corregido no son tan eficaces para determinar el calcio ionizado, ¿no? Si les está disponible medir el calcio ionizado, utilícenlo, pero si no, el calcio total puede ser de utilidad, sobre todo cuando hay incrementos por encima de 14 o 16 microgramos sobre decilitro, ¿no? Y hay también signos asociados a hipercalcemia como azotemia, ¿no? O polidixia poliúrea en el paciente. Puedes tomar agua. Te están, ¿cómo se dice? Mientras escriben pues se te secó la garganta. Sí. Esperamos que la gente se anote con sus preguntas. Bueno, quedó todo claro entonces. No. Lo que pasa es que ellos se tardan ¿cómo se llama? Ok. Muy interesante. PDPC, ¿dónde salió? ¿En qué parte lo coloqué? Debe ser ¿Puedes recordar PUPD. en qué tema estábamos hablando? Puede ser, si es Debe ser. PDPU, es polidixia poliuria. Puede ser Pero, PUPD. sí, a lo mejor sí.
Ajá, que en caso sería polidixia poliuria, ¿no? Generalmente la poliuria es la causa principal y la polidixia suele ser compensatoria en muchos casos, ¿no? No sé si eso es lo que se refiere. No, bueno, voy a hablar un poquito. O sea, como les mencioné, recientemente tuve un paciente con... Llegó una paciente y dice, ¿hay estadísticas de razas más susceptibles a padecer cáncer? Sí, bueno, hay razas que son susceptibles a algunos tipos de cáncer, ¿no? Una raza bastante predisponente a algunos tipos de neoplasias, bueno, que todos hemos escuchado es el boxer, tiene una predisposición a una gran cantidad de enfermedades neoplásicas, como son los tumores células mastocíticas, tenemos también los linfomas, particularmente a diferencia de otras razas son más predisponentes a presentar linfomas tipo T, tumores óseos, tumores de vaso, o sea, hay una predisposición bastante alta. Otro tipo de razas que yo veo regularmente en la clínica es los golden y los labradores retriever, tienen una prevalencia. De hecho, yo no sé si hay una forma de que pueda llegarme algunos correos, que hay una publicación que estaba leyendo hace poco que de la Veterinary Oncology, que habla sobre alguna susceptibilidad por raza a algunos cánceres, ¿no? Y expresan bastante a los Sharpei, sobre todo en la aparición que están sobreexpresados en la aparición de mastocitomas, ¿no? Y bueno, lamentablemente cuando hablamos de mastocitoma y Sharpei, hablamos de una condición bastante, o sea, que lo más seguro es que sea un tumor bastante agresivo. Pero si quiere indagar un poco más, me gustaría, yo lo voy a dar mi correo, me escriben y yo les paso el paper para los que estén interesados. Habla bastante detenido de la predisposición, te dije algunas razas que son las más comunes, de hecho son las razas que yo más veo a nivel de clínica con cáncer, o sea, si yo pudiera sacar y están englosadas en eso. También hay predisposición también, por ejemplo, en las pacientes de talla larga a una predisposición a la aparición de osteosarcomas, ¿no? De tumores óseos. Las hembras también tienen una probabilidad, sobre todo cuando no están esterilizadas de forma temprana, a tener cáncer mamario. Y de hecho es el tumor más común en hembras, abarca casi el 40-50% de los tumores en hembras, ¿no? Pero en man hay una probabilidad, pero es mucho más baja, es menos del 1%, ¿no? De los casos de tumores mamarios. Ok. Te Iván, envío tu correo, pero si tú quieres me escribes y Iván, ningún problema. yo creo que le puedes enviar el correo a los organizadores y hay una forma de enviárselo a todas las personas que asistieron a esta charla en particular, porque hay un Ok, se lo envío. hay Ok. un, hay un registro de los que están inscritos. Jorge, este es debe ser Rubio. Dice, saludos Iván, orgulloso de haberte dado clase en algún momento. ¿Conoces algún efecto no reversible sobre la espermatogénesis en pacientes tratados con terapia antineoplásica, especialmente TBT? La verdad es que no, de verdad que nunca había escuchado esa asociación como tal. No lo había escuchado ese estudio. No sé si tenga alguna información sobre el mismo, pero no lo he escuchado, ¿no? Generalmente, bueno, también la mayoría de los pacientes que yo veo con TBT son perros que son de la calle, ¿no? Entonces la parte reproductiva no están estudiando en ellos, ¿no? Entonces, si hay una publicación, bueno, no la conozco, ¿no? Pero no, de verdad que no sé nada de eso, nunca lo he escuchado. Iván, pregunta la doctora Maricruz que cuál es de los síndromes craneoplásicos es el más difícil de controlar o de manejar clínicamente. Bueno, para mí la hipercalcemia ha sido
bastante complicado, ¿no? Sobre todo cuando los pacientes llegan azotémicos, o sea, es fácil lidiar con la hipercalcemia, ¿no? Para reducir los niveles de calcio, pero a veces quedan estadios crónicos y bueno, tendremos que, bueno, decirlo de una forma, otro clavo más para el ataúd, ya tenemos una enfermedad oncológica y ahora le sumamos también una enfermedad, perdón, del tracto urinario, ¿no? Pero una de los, o no síndrome, o una de las respuestas que me generan más problemas, sobre todo con los propietarios, son cuando ocurren lo que son los síndromes, el síndrome de lisis tumoral o la neutropenia febril, porque he visto cómo a consecuencia de esto, o sea, todos hemos escuchado lo que es el cáncer, ¿no? Y todos escuchamos esa palabra y se nos ponen los pelos de punta y todos tenemos, a pesar de que los perros y los gatos toleran mucho mejor los tratamientos antineoplásicos que los humanos, las personas suelen humanizar, ¿no? Entonces, cuando yo siempre empiezo diciéndole esto, mira, los pacientes lo van a tolerar bien, de verdad que, y la gran mayoría lo hacen, ¿no? Pero cuando ocurren estos eventos que a veces no se nos salen de las manos y no, o sea, pasan, porque tienen que pasar, ¿no? Sobre todo la neutropenia febril, aunque es bastante manejable y en unos días la mayoría de los pacientes están bien, para mí es difícil manejar para mí después tratar de convencer al propietario de que vuelva otra vez, vuelva conmigo a reinstaurar el tratamiento, ¿no? Entonces, esas dos situaciones son las que más pensaría yo que son más complicadas, ¿no? Sobre todo la parte de las consecuencias de la quimioterapia, ¿no? Aunque no es muy común cuando pasa, es difícil reenganchar al propietario, porque de verdad que convencer a las personas de que instauren sus tratamientos por diferentes motivos económicos, emocionales, ya los convencimos y que pasen esto, reengancharlo es bastante difícil, ¿no? Iván, y mira, doctor, ¿cuál es? Dígame. Iván, ¿cuál de los lesiones tumorales o los tumores responden mejor a la quimioterapia? Entiendo que hay gran cantidad de tipos de tumores, pero hay unos obviamente que pueden ser manejados con quimioterapia, otros que no responden a la quimio, o es difícil tratarlo. Se lo menciono, se lo explico así. Yo siempre divido lo que son los tumores en que, hay tumores que son nuestros amigos, por decirlo de una forma, y hay tumores que son nuestros enemigos. Entonces, entre los tumores que son nuestros amigos, meto a los tumores que son quimiosensibles. Ya la mayoría de los tumores quimiosensibles son tumores que son de origen hematopoyético. Háblese de linfoma, de leucemia, de TBT, de mastocitoma, o casi todos los que engloban lo que son los tumores de células redondas. Los tumores sólidos suelen ser poco responsivos a quimioterapia, entonces como tratamiento de primera línea, y por eso en ese tipo de tumores hoy en día se sigue utilizando la cirugía y luego lo que es la quimioterapia adyuvante, que es la utilización de drogas antineoplásicas después de un tratamiento no quimioterapéutico, como puede ser quirúrgico, ¿no? Pero generalmente los tumores más sensibles son de origen hematopoyético, ¿no? Excelente, gracias. Dice Cornelio Rosales, ¿cuál es la edad más común para que se presente en neoplasia? ¿El uso de antineoplásicos puede afectar la libido en perros y gatos? La edad va a depender mucho del tipo de neoplasia, ¿no? Generalmente enfermedades como el linfoma, pues estadísticamente se hablan de que suelen aparecer en perros a partir de 6 años. Sin embargo, hay que recordar que hace 20 años o más no se hablaba casi de cáncer, ¿no? Porque los pacientes no, o de enfermedades, o no solamente eso, sino de enfermedades crónicas, porque bueno, hoy en día se habla del cáncer más como una enfermedad crónica que una enfermedad terminal, porque los perros duran más, ¿no? Entonces, si hablamos cuál es la edad, generalmente la mayoría de los pacientes que yo trato son perros por encima de los 8 o 10 años aproximadamente, ya se categorizan como perros geriátricos. Pero sí he tenido perros jóvenes, reciente tuve un perro con un melanoma de 3 años de edad, no es lo usual,
pero suele ocurrir. Hablan, por ejemplo, de los mastocitomas, que se puede presentar a cualquier edad, pero suele presentarse en perros mayores por encima de los 10 años, ¿no? Pero puede presentarse en cualquier edad sin problema. Los linfomas, he visto casi todos los linfomas, lo he visto en perros también de edad avanzada, más de 10 años. Sin embargo, el perro más joven que he visto con linfoma fue un golden que tenía 4 años. Y, o sea, hay una predisposición más en perros viejos, pero no quiere decir que se tenga que descartar, porque sea joven, que pueda tener una enfermedad neoplásica, ¿no? Seguimos, otro traguito de agua y seguimos esperando preguntas. Dice Dice aquí el uso de histerectomía. Tenemos dos preguntas. Ajá. Dice, ¿la histerectomía temprana puede predisponer a la presentación de neoplasia? Mira, hay estudios retrospectivos que hablan que la OVH temprana puede disminuir la probabilidad casi un 0%, sobre todo antes del primer celo, de la aparición de tumores mamarias en hembras, ¿no? Porque hay un efecto bastante mitotóxico asociado a lo que son las hormonas sexuales, como son la progesterona y los estrógenos, que inician procesos de iniciación en esa célula mucho antes de que se presenten lesiones como tal. Pero hablan de que la esterilización temprana tiene sus consecuencias también en las perras, sobre todo en los perros de raza grande. Puede predisponer a que haya obesidad, y la misma obesidad por la esterilización temprana puede predisponer a la aparición de ciertos tumores óseos. Pero es un estudio que hizo y se ha hablado de eso, ¿no? Sin embargo, o sea, está ahí, ¿no? La estadística, y uno tiene que respetarla, ¿no? Y decir, bueno, yo por lo menos, si le hago una cosa al propietario, le digo, mira, vamos a esterilizar temprano un perro, o sea, si no tiene un fin reproductivo, le digo, lo favorable de eso va a ser esto, le hablo de los pros. Bueno, los contras dicen que, bueno, estadísticamente se habla que los perros, sobre todo de raza grande, con esterilización temprana, favorece la aparición de tumores mamarios, pero está más asociado no a un impacto, a una inhibición de alguna molécula, sino al peso que una de los procesos de carcinogénesis del osteosarcoma es los traumatismos crónicos sobre los huesos largos, que producen microfracturas que pueden predisponer a la aparición de osteosarcoma, ¿no? Entonces, sí hay una asociación. Hay un paper que leí hace un tiempo que mencionaba que si se deben esterilizar las perras en conjunto con eso, o sea, todavía hay mucha polémica alrededor de eso, de esterilizar las perras al momento de extirpar un tumor mamario. Algunos dicen, bueno, si ya el proceso de iniciación, de promoción, de progresión, lo que es la teoría de los múltiples pasos para que se genere el cáncer ya se dio, entonces esterilización no es necesaria. Sin embargo, yo por lo menos recomiendo la esterilización de esos perros para evitar otras complicaciones asociadas a que no son perras viejas, ¿no? O de una edad avanzada, complicaciones como piómetras. Otros hablan de que las hormonas sexuales liberan un factor de crecimiento epidérmico que una vez que se retira los ovarios, aumenta la expresión de ese factor, perdón, y lo que hace que predisponga a la aparición de tumores mamarios. Entonces, a la larga, habría que ver si las hormonas sexuales son una causa, yo lo veo así, si es algo epidemiológico o es algo causal. Yo por lo menos estoy en la posición de recomendarla 100%, la esterilización siempre que se pueda temprana, y en conjunto con la mastectomía, ¿no? Los embarazos no, de hecho también les voy a compartir un paper que hablan sobre que una hembra tenga mayor cantidad de partos o ninguno no la predispone a tener una mayor predisposición a cáncer mamario, ¿no?
al igual que si tenga múltiples tumores, si hay otros factores que son negativos, ¿no? En los casos de tumores mamarios, pero no hay una predisposición si la hembra haya parido, no la hay, ¿no? Hay otra pregunta, dice, ¿hay la posibilidad de que luego de tratarse un histiocitoma se vuelva a reinstaurar o quede recidiva? Sí, lo he visto, sí, generalmente los histiocitomas son neoplasias benignas que aparecen en perros jóvenes en forma son pequeños botones, muchas veces son autolimitantes, o sea, con el paso del tiempo desaparecen. Sí he tenido casos donde los he retirado por petición de los propietarios, acotándole de que muy probable se vayan a retirar. La utilización de esteroides, tanto tópicos como sistémicos, no apresura la desaparición del mismo. O sea, antes se hablaba que se utilizaba, pero sí he visto pacientes cuando uno desaparece y aparece en otro sitio. Sí puede ocurrir, ¿no? Pero hay que recordar que es un tumor benigno que no tiene mayores consecuencias, ¿no? Seguimos buscando. Los embarazos hacen que las perras tengan más probabilidad de tener cáncer mamário. Un método anticonceptivo en parra les pueden producir tumor. Sí, es verdad. Sí pueden, las inyecciones anticonceptivas, yo soy totalmente enemigo estoy en contra de la utilización de métodos anticonceptivos para controlar el celo tanto en perros como en gatas, porque no solamente predispone la aparición de tumores mamarios, como le digo, por los progestágenos y los estrógenos tienen efectos directos sobre, o sea, hay estudios que lo demuestran, o sea, es clínicamente demostrable que tienen efectos sobre las células del tejido mamario, ¿no? Y no solamente eso, sino que también aumenta la probabilidad de otras enfermedades reproductivas como el piómetro, ¿no? Iván, yo no veo otra pregunta, yo tengo una última, bueno, si no aparece otra, será la última, acerca de las vacunaciones o las inyecciones en gatos. Hay dos ejemplos importantes. Una que que siempre está relacionado con el sitio de inyección o el sarcoma del sitio de inyección, y el otro sobre la reducción en el caso de los linfomas por la vacunación. Yo no sé si hay alguna relación en ese sentido. Bueno, en los gatos no hay generalmente lo que es la que predispone a la aparición de ciertos, sobre todo la expresión del linfoma miastínico es lo que es la leucemia, ¿no? Hematopoyéticas como son las leucemias, ¿no? Hoy en día no hay una correlación directa. Antes se hablaba se llamaba lo que habla es el sarcoma post-vacunación, ¿no? En los gatos, ¿no? Entonces se hablaba de que era un vehículo que estaba dentro de la vacuna, que era el aluminio, le quitaron el aluminio, pero veían que seguía pasando, que era la vacuna de la rabia, que tenía ese vehículo. Entonces le quitaron el aluminio y vieron que seguía ocurriendo. Entonces lo que se habla hoy en día es que no es un sarcoma post vacunación, sino que se llama que es un sarcoma post, ya que lo que se encontraron durante estudios histopatológicos es que hay una respuesta inflamatoria importante en los sitios donde aparece. Entonces está más asociado al efecto traumático de agujas, ¿no? Que puede favorecer la aparición de ese tipo de sarcoma. Entonces la recomendación hoy en día para las buenas prácticas es la aplicación sobre todo de vacuna en los gatos, es que se utilice el miembro distal, miembro posterior derecho, la rabia, distal, miembro posterior izquierdo, la leucemia, y miembro anterior derecho distal se utilice la triple felina, ¿no? Y también es parte no solamente para evitar, o sea, es importante eso por si hay la aparición de un sarcoma, generalmente ese tipo de sarcomas requieren márgenes, es un tumor sumamente agresivo, sumamente invasivo y requiere márgenes amplios para su completa extirpación, para no dejar márgenes comprometidos. Entonces, en caso de que aparezcan
es más fácil amputar un miembro. En algunos, hay unas guías que mencionan la utilización de la cola también, amputar la cola y no tener que hacer cirugías reconstructivas en el dorso, ¿no? Y también mencionan que esos sitios son para generar un tipo de estadística, para ver, bueno, mira, a mí me pareció, yo he visto, veo, sobre todo las personas que ven gatos, dice, yo vacuno a 1000 gatos en el miembro posterior derecho de la rabia, y de esos 1000 gatos, 500 me hicieron eso, entonces, para ver si hay una asociación directa con la rabia, ¿no? No sé si eso responde a Sí, tu pregunta. sí. Excelente, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, Iván, te damos nuevamente las gracias por tu participación. Realmente un honor tenerte hoy como expositor. Te vamos a dar unos minutos para que te despidas del público. Y bueno, muchísimas gracias en nombre del comité organizador, gracias en nombre de la Facultad de Ciencias Veterinarias por dedicar este tiempo para esta ponencia. No, muchas gracias al comité por la invitación. Para mí es la verdad que es un honor poder dar un granito de arena para ayudar a la facultad, como le dije, la casa que fue uno de los pilares de mi formación. Y bueno, dejo mi correo aquí, estoy abierto a contestar, ¿no? Si quieren que les comparta un paper, alguna publicación sobre todo lo que hablamos acá, sobre algunas cosas, y no hay ningún problema, ¿no? Y ante cualquier duda, si necesitan, hablo con el comité o con otra charla o algo, estoy siempre a la orden, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, entonces están los comentarios en el chat. Dicen 1000 felicitaciones, Iván, en nombre de la facultad. Muchísimas gracias, dice Alejandro Hernández. Y bueno, no nos queda otra que despedirnos e invitarlos mañana a la sesión de reproducción que va a estar a cargo del profesor Juan Carlos Gutiérrez, que va a hablar sobre técnicas modernas de reproducción asistidas en búfalos de agua, y a cargo del doctor Wilmer Ruiz, que va a hablar sobre biotecnología reproductiva en yegua. Muchísimas gracias otra vez, Iván. Feliz noche para todos y que descansen. Feliz noche a todos. Gracias.